Bienvenidos a todos, es un placer estar aquí con ustedes. Mi nombre es Alicia Vergel y me complace presentarles el artículo titulado Mutaciones útiles para la mejora genética de hortícolas. En esta exposición explicaré el fascinante mundo de las mutaciones beneficiosas que han contribuido a la mejora de la calidad y el rendimiento de los cultivos hortícolas. Espero que disfruten de esta charla tanto como yo disfruto compartirla con ustedes. Comencemos. Este es un índice general de contenidos que se abordará a lo largo del seminario. Antes de adentrarnos en el fascinante mundo de las mutaciones para la mejora genética de hortícolas, es importante establecer una base sólida comprendiendo algunos términos clave que pues, nos ayudarán a navegar con mayor claridad a lo largo de nuestra discusión y a comprender a profundidad la temática que abordaremos. Para empezar, ¿qué es una mutación? Son cambios en el ADN o en los cromosomas. Como se puede observar aquí en la figura 1, generalmente solo afecta a un nucleótido o una región pequeña del ADN de los muchos nucleótidos que conforman el genoma, pero son los que permiten la variabilidad genética. Ahora, la composición de un nucleótido se evidencia aquí en la figura 2. Aquí podemos ver que está conformado por un grupo fosfato, como lo vemos aquí en azul, una pentosa, como aquí lo vemos en rosado, y una base nitrogenada, como lo vemos aquí en amarillo. Estas pueden ser guanina, timina, adenina o citosina. Hay algo muy importante que me gustaría aclarar, es que sin mutaciones todos seríamos iguales y no se daría la evolución ni la adaptación. Entonces se podría decir que todos los individuos de una especie son mutantes para unos u otros genes. La variabilidad genética en plantas ha sido aprovechada por el humano desde los principios de la agricultura, ya que en la domesticación de las especies se seleccionan las mutaciones más favorables para el cultivo. También se pueden tener aspectos en cuenta como la recolección, la calidad de los frutos, las semillas, los tubérculos, entre otros. Ahora, con el pasar del tiempo, la selección de las mutaciones más favorables continúa de forma global. Esto ha generado distintas variedades adaptadas a las condiciones edafoclimáticas y de manejo del lugar. De esta forma surgen variedades tradicionales o locales, y estas se guardan como algo muy valioso en bancos de germoplasmas públicos y privados de todo el mundo. Ahora, ¿qué representan las variedades locales de plantas? Pues estas representan una variedad genética natural rica y es esencial para la mejora de los cultivos, proporcionando características beneficiosas como la resistencia a plagas y enfermedades, tolerancia a estreses abióticos, diversidad en formas, tamaños, colores, flores y frutos. Los mejoradores de plantas aprovechan esta variación genética acumulada a lo largo de la evolución para desarrollar nuevas variedades. Pero, sin embargo, cuando no encuentran la variación necesaria en las variedades locales y comerciales, recurren a técnicas para inducir más variabilidad genética como la mutagénesis y la ingeniería genética, asegurando así la continuación de la adaptación de los cultivos agrícolas. Pero antes de continuar, quiero explicar mejor dos conceptos que pueden llegar a ser un poco confusos. Para empezar, las condiciones edafoclimáticas. Esta palabra podríamos dividirla en dos, que sería la edafología, que es básicamente una rama de la ciencia que estudia la relación entre el suelo con su composición y los elementos del ecosistema, como plantas, microorganismos, el agua, el clima, etc. Y climáticas se refiere, como la palabra lo dice, a todo lo relacionado con el clima, que abarca los platones no, sino los patrones atmosféricos, las temperaturas, la precipitación, la humedad, el viento y otros factores meteorológicos que influyen en un área geográfica específica durante un periodo de tiempo determinado. Entonces, básicamente, edafoclimática se refiere a todo lo relacionado con la interacción entre el suelo y el clima, incluyendo cómo el clima afecta a la formación, composición y calidad del suelo,
así como el suelo puede influir en el clima local a través de su capacidad para retener agua, liberar o absorber nutrientes, influir en la vegetación, entre muchísimos otros aspectos. Y este es un término que comúnmente se utiliza en la agricultura, la ecología y otras disciplinas que estudian la interacción entre los factores ambientales y el suelo. Ahora, otro término que puede llegar a ser confuso son los bancos germoplasma, pero no es tan complicado como parece. Estos son instalaciones especializadas que almacenan una amplia variedad de material genético de plantas, animales y otros organismos, incluyendo semillas, tejidos y células. Y su propósito principal es preservar. ¿Qué preservan? Pues la diversidad genética de especies relevantes para la agricultura, la medicina, la investigación científica y la conservación de la biodiversidad. Estos bancos pues son muy fundamentales para conservar la diversidad genética en un mundo amenazado por la pérdida de hábitats naturales y el cambio climático. Además de la conservación, los bancos de germoplasma también facilitan muchísimo la investigación científica, la mejora genética de cultivos, la restauración de ecosistemas y la producción de alimentos que son más fuertes y nutritivos. También estos bancos trabajan en colaboración a nivel nacional e internacional porque ellos intercambian material genético y de esta forma pues mejoran la seguridad alimentaria y la conservación de la biodiversidad. Ahora, en la mejora genética de especies cultivadas hay dos métodos principales para inducir variabilidad genética. Entonces, el primero es aumentar las tasas de mutaciones naturales en el ADN. Ellos usan unos mutágenos químicos o físicos que generan miles de nuevas mutaciones al azar que luego se buscan o se rastrean para identificar y seleccionar las variantes deseadas. Las variantes resultantes de este proceso pueden registrarse como tradicionales, ya que las mutaciones inducidas son iguales a las naturales. El segundo método, pues, es la ingeniería genética, y esta permite dirigir las mutaciones en genes específicos o transferir genes a otras especies, como virus, bacterias, animales y vegetales, a la planta cultivada. Entonces, esto produce variedades transgénicas u organismos modificados genéticamente. En el grupo de investigación genética de hortícolas de la Universidad de Almería, optan más que todo por la primera solución o por el primer método. Ahora, el avance en genómica y técnicas de secuenciación y genotipado masivo permite realizar screenings de miles de mutantes, por así decirlo, identificando mutaciones en genes específicos con la secuencia del genoma conocido. La mutagénesis artificial ayuda a descubrir pues la función de los más de 25.000 genes de una planta que es genómica funcional, y esta genera variantes alélicas útiles para la mejora genética. Perdón. Actualmente existen plataformas de mutantes para diversas especies hortícolas como tomate, melón, el pepino, y estas facilitan la selección y mejora de cultivos. Ahora, el grupo de investigación en el artículo pues busca mejorar la genética del calabacín, y pues tanto así desarrollaron una colección de más de 3.700 plantas mutantes en Curcubita pepo. Y esto lo utilizaron bueno, para esto, mejor dicho, utilizaron un mutágeno químico llamado metanosulfonato de etilo. Y esto pues sirvió para tratar las semillas de una variedad tradicional de calabacín español. Ellos pues han utilizado esa misma variedad para secuenciar el transcriptoma y el genoma del calabacín. Y ellos colaboraron en este proyecto con los grupos de la doctora Belén Pico y del doctor José Blanca de la UPB. Y ahora,
Las mutaciones que generaron ahora serán más fáciles de identificar, ya que pues representan variantes alélicas distintas del genoma que tenían desde un principio o más que todo de referencia. Pero vamos a hacer una pausa porque en todo lo que dije anteriormente hay términos un poco confusos, entonces los voy a explicar para que se entienda mejor lo anteriormente dicho. Entonces, un transcriptoma. Este es básicamente el conjunto completo de moléculas de ARN mensajero transcritas a partir del ADN de un organismo, tejido o célula, o mejor dicho, población de células en un momento específico y bajo ciertas condiciones o circunstancias. Y este representa la expresión genética activa en ese momento y contexto. Bueno, no, le proporciona información de qué genes están siendo transcritos y en qué cantidad. Y básicamente el estudio del transcriptoma permite entender mejor cómo se regulan los genes y cómo responden a diferentes estímulos, condiciones ambientales, estados de desarrollo o enfermedades. Ahora, los screenings en genética son procesos que permiten examinar una gran cantidad de muestras para identificar aquellas que tienen características pues específicas, como por ejemplo mutaciones en ciertos genes. Y básicamente en el contexto de la mejora en plantas se utilizan los screenings para buscar plantas con mutaciones que podrían mejorar cualidades, como por ejemplo la resistencia y la tolerancia a condiciones difíciles. Ahora, para la evaluación de plántulas, ellos estudiaron la variabilidad morfológica, o sea, la diferencia en la forma y características físicas de 10 plántulas por familia de calabacín. En total, ellos evaluaron 37.510 plántulas, lo que significa que hay 3.751 familias, pues del calabacín que son diferentes. Porque pues 37.510 dividido en 10 da 3.751. Ahora, para la recogida y extracción de ADN, ellos básicamente tomaron muestras de cada una de las hojas de estas plántulas y luego las agruparon en muestras por familia y se les extrajo el ADN de cada familia. Resultaron en total 3.751 familias de ADN correspondientes a las 3.751 familias. Ahora, la plataforma de Tilling. Esta es una colección de ADN y pues básicamente se denomina así ya que viene de las siglas en inglés Target Induced Local Lesions in Genomes. Esta es una técnica utilizada para detectar mutaciones específicas en el ADN. Ahora, la secuenciación del ADN, pues el ADN de algunas de esas familias ya había sido secuenciado utilizando tecnología de nueva generación, que sería NGS por sus siglas en inglés. Para el análisis de mutaciones, entonces al analizar la secuenciación se centraron en las mutaciones pues que son como más comunes causadas por el mutágeno EMS, que es etilmetanosulfonato. Y pues típicamente son cambios de citosina a timina o de guanina a adenina. Para la tasa de mutación descubrieron que en promedio hay 5 mutaciones por megabase en el ADN como de los mutantes que tenían. Esta tasa de mutaciones es comparable a la observada en otras colecciones de plantas mutantes según estudios anteriores. Ahora, la calidad de la colección. Entonces, como tiene una alta variabilidad fenotípica, o sea, diferencias observables en las características de las plantas, y la tasa de mutación indican que la colección calabacín, perdón, son mutantes de alta calidad. Entonces, en resumen, este estudio muestra que la colección de mutantes de calabacín tienen una gran diversidad morfológica y una tasa de mutaciones genéticas, lo que sugiere que es una valiosa herramienta para estudios genéticos y de mejora de cultivos. Ahora voy a explicar la tabla 1, que es el porcentaje de familias con alteraciones fenotípicas en las plántulas de 3.751 familias mutantes de calabacín. Entonces, empezamos con el geotropismo negativo. Esto quiere decir que 0,5% de plántulas se dieron así bajo la concentración
etilmetanosulfunato. Ahora, aquí también el 1,26% en la concentración de etilmetanosulfonato y para un total de 1,31. Ahora, para la deformación de cotileidones, también. Bueno, el geotropismo negativo es básicamente el crecimiento en dirección contraria a la gravedad. Y la deformación de cotileidones es como las primeras hojitas que emergen de la planta. La variegación es el patrón de colores en las hojas. Y el total de familias M2 es que se estudiaron 929 bajo la concentración de 0,2% y 2.822 bajo la concentración de 0,3%, para darnos un total de 3.751. Se reafirma entonces este valor y ya lo comprobamos. Ahora, en la figura 3 se observan las alteraciones morfológicas de las plántulas de diferentes familias mutantes M2 de calabacín. Para los screenings de la colección de mutantes de calabacín, en resumen, se están utilizando pues dos métodos complementarios para identificar y aprovechar mutantes de calabacín con características agronómicas deseables. La genética directa se basa en observar primero al fenotipo y luego identificar los genes responsables, mientras que la genética inversa identifica primero las variantes genéticas y luego ahí sí estudia si tienen pues el efecto, perdón, deseado. Y pues hasta ahora la genética directa ha mostrado resultados bastante prometedores. Entonces, la calidad de colección de los mutantes se ha evaluado pues la calidad de una colección de mutantes de calabacín probablemente en términos de la diversidad genética y características fenotípicas para los screenings para caracteres agronómicos. Entonces, ellos realizaron pruebas, o mejor dicho, screenings, para identificar mutantes que tienen características agronómicas deseables. Por ejemplo, la resistencia a enfermedades o, por ejemplo, un mejor rendimiento, entre otras características. Bueno, entonces, ahora, para las dos estrategias, perdón, de identificación, está la genética directa, que básicamente primero se observa el fenotipo, o sea, la apariencia y características observables del mutante, que pues es de interés, y después ahí sí se identifica la mutación genética y el gen responsable de dicho fenotipo. Para la genética inversa, entonces, primero se identifican las variantes alélicas, que son las diferentes versiones de un gen, en el gen de interés mediante una técnica llamada Tilling, y luego se comprueba si el mutante con esas variantes tiene las características agronómicas deseables. Perdón, eh, se me olvidó aquí aclarar algo, y es que los resultados de la primera estrategia, o sea, la genética directa, pues ya ha producido resultados bastante interesantes que pueden ser útiles para mejorar genéticamente el calabacín. Ahora sí, los screenings para insensibilidad al etileno. Entonces, para manejar eficientemente el gran número de plantas involucradas en los screenings, porque recordemos que son más de 37.000 plantas, ellos necesitan un método más eficiente, o sea, que ellos les permitiera identificar rápidamente las características que se deseaban en las plantas adultas. Entonces, ellos buscaron específicamente un test de plántulas que esté correlacionado con esos caracteres en la planta adulta, perdón. Y uno de los primeros screenings que realizaron fue para identificar mutantes insensibles al etileno. El etileno es una hormona vegetal que regula muchísimos caracteres agronómicos importantes, por ejemplo, la expresión sexual. Pero también hay otros que, por ejemplo, pueden ser el cuajado del fruto y la pertenocarpía, o por ejemplo la resistencia a los daños por frío durante la post cosecha. Ahora, por ejemplo, como tenían tantas plantas que estudiar, o sea, la magnitud del trabajo era enorme, en lugar de cultivar las 37.000 plantas en el campo y evaluar las flores y los frutos, utilizaron un método más eficiente que es el test de la triple respuesta a etileno en plántulas etioladas. Entonces, ese test se realiza con plántulas que crecen en oscuridad y en presencia de etileno. Aquí pueden ver en la figura 4, a la izquierda, tenemos una bandeja de semillero con plántulas que han crecido en oscuridad y en presencia de etileno.
Cada línea de la bandeja corresponde a una familia mutante diferente. La mayoría pues, de las plantas muestran la respuesta típica al etileno, que es básicamente que sus hipocotilos, perdón, son muy cortos y apenas han salido de la turba. Sin embargo, prestemos atención y aquí notamos que una de las familias no muestra esta respuesta. Esto indica, o bueno, sugiere que hay insensibilidad al etileno. Ahora, a la derecha vemos un ejemplo de plántulas insensibles al etileno, que son las etiquetadas con EIN2. Las plántulas con una respuesta intermedia están etiquetadas con INT y las plántulas sensibles con WT. Eh, Básicamente todas son de la misma familia de EIN2. Entonces, normalmente cuando las plántulas crecen en la oscuridad y en presencia de etileno, así como lo dije aquí, eh, pues estas muestran un comportamiento en el que se les acorta el hipocotilo y las raíces. Entonces, también tienen un engrosamiento del hipocotilo. Entonces, por lo tanto, cualquier plántula que no muestre esa triple respuesta en presencia de etileno es considerada insensible a esta hormona, como la EIN2. Ahora, gracias a ese método pudieron aislar 4 mutantes de calabacín con insensibilidad parcial al etileno, que sería la EIN1, EIN2, EIN3 y EIN4, según los estudios de García. Ahora, pues una vez ellos identificaron los mutantes insensibles al etileno mediante el test de la triple respuesta, cultivan esas plantas en el campo y ahora van a evaluar sus características agronómicas un poquito más detalladamente. En este caso, todas las 4 familias mutantes EIN1, EIN2 y EIN3 y EIN4 mostraron alteraciones en la expresión sexual y en el crecimiento del fruto. Aquí en la figura 5, que muestra las flores femeninas normales A y flores hermafroditas inducidas por mutagénesis B y C. Em, entonces, básicamente, ¿qué nos muestra la imagen? La A es la flor femenina normal de una planta WT de tipo silvestre. La B, una flor hermafrodita del mutante EIN1. La C, una flor hermafrodita del mutante EIN2. Y la D, una flor hermafrodita del mutante EIN3. Entonces, como podemos ver, 3 de estas mutaciones EIN1, EIN2 y EIN3 provocan una conversión de flores femeninas en hermafroditas y de plantas monoicas, o sea, con flores masculinas y femeninas separadas en la misma planta, en plantas andromonoicas, básicamente con flores hermafroditas y masculinas. Y además estas plantas eh, contienen unas mutaciones que inducen un crecimiento pertenocárpico en los frutos. O sea, básicamente los frutos se desarrollan sin necesidad de polinización. Y pues este carácter es de es de gran importancia porque primero aporta muchísimo a la mejora genética del calabacín, básicamente porque actualmente en los invernaderos el crecimiento de los frutos se induce por auxinas sintéticas para práctica que deja residuos en los frutos. Y estamos hablando de que ellos buscan alternativas más sostenibles para evitar el uso de estas hormonas sintéticas. Entonces, el mutante IN4, por otro lado, mostró un fenotipo androico. Esto significa que solo produjo flores masculinas. Y ellos están explorando la posibilidad de utilizar este mutante como polinizador en el cultivo de calabacín ecológico en invernaderos. El cultivo ecológico no permite el uso de hormonas sintéticas y las variedades comerciales de calabacín no producen flores masculinas durante los cultivos de invierno, lo que dificulta la polinización con abejas o abejorros. Ahora, para identificar las mutaciones específicas responsables de estos fenotipos, ellos utilizaron una secuenciación de nueva generación. Esto para comparar las secuencias de ADN entre plantas WT y las plantas mutantes. Ese estudio comparativo ha revelado una mutación en un gen relacionado con el etileno que cosegrega con el fenotipo mutante de EIN2 y actualmente están caracterizando este gen en su laboratorio para entender pues como mejor la función y cómo afecta las características agronómicas de las plantas mutantes. Cosegrar
significa básicamente que la mutación en el gen relacionado con el etileno y el fenotipo mutante específico, como la insensibilidad al etileno en el caso del mutante EIN2, se heredan juntos en las plantas estudiadas. Y pues básicamente esto sugiere que la mutación en este gen es la responsable del fenotipo observado. Ahora, los em, los frutos de calabacín son particularmente sensibles a la frigoconservación, o sea, básicamente al almacenamiento en frío. Y cuando estos se transportan o almacenan a 4 grados centígrados, pueden sufrir varios síntomas de daños por frío. Pues esos daños los relacionan con una alta producción de etileno en las variedades más sensibles al frío. Esto se reporta en estudios previos. Entonces, bueno, ellos saben también que los frutos de algunas variedades de calabacín responden positivamente a tratamientos con el inhibidor de etileno 1-MCP y que ayudan a reducir los daños por frío. Basándose en esto, esperaban que las mutaciones o los mutantes que son insensibles al etileno presentaran una mejor post cosecha y una mayor tolerancia a la frigoconservación. Ahora, para probar esta hipótesis, realizaron un primer ensayo con los frutos de los mutantes insensibles al etileno. Aquí pueden ver en la figura 6 que muestra el índice de daños por frío en los frutos de plantas WT de tipo silvestre y de las familias mutantes EIN1, EIN2 y EIN3, después de 7 días de conservación a 4 grados centígrados. Entonces, los resultados de de este experimento fue bastante interesante, ya que los frutos del mutante EIN1 mostraron una reducción significativa en los daños por frío a comparación de los frutos WT. Sin embargo, los frutos de los mutantes EIN2 y EIN3 no mostraron diferencias significativas en los daños por frío respecto a los frutos WT. Y pues esto sugiere que aunque algunos mutantes insensibles al etileno, como EIN1, pueden tener una mayor tolerancia a la frigoconservación, no todos los mutantes insensibles al etileno presentan esa ventaja. Para esta parte, se llevó a cabo un screening para tolerancia a estrés oxidativo en la colección de mutantes de calabacín. Entonces, diversos estudios realizados en colaboración con el grupo de la doctora Dolores Garrido de la Universidad de Granada permitieron concluir que los daños por frío en el fruto de calabacín están asociados con la inducción de catabolitos de estrés oxidativo, por ejemplo, el peróxido de hidrógeno, perdón, y el malodialdehído. Entonces, básicamente con el objetivo de identificar mutantes que sean tolerantes a este tipo de estrés, estaban realizando un método de screening que involucra el tratamiento de semillas que están en germinación con una solución de peróxido de hidrógeno y aminotriazol. El aminotriazol es básicamente un inhibidor de la catalasa, que es una enzima que descompone el peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno, haciendo que el peróxido de hidrógeno sea aún más tóxico para las plantas. En la figura 7 podemos ver dos grupos de semillas de una familia de mutantes de calabacín. A la izquierda, las semillas germinadas en agua y a la derecha, las semillas germinadas en la solución de peróxido de hidrógeno y aminotriazol. Entonces, el tratamiento con esta solución reduce el crecimiento de la radícula, que es la raíz principal de las semillas en germinación. Esto nos, eh, bueno, esto les permite identificar más bien a ellos de una manera más fácil las semillas que son tolerantes al estrés oxidativo, ya que las que crecen mejor bajo esas condiciones, pues son las que ellos están buscando y las que ellos dicen esta es. Entonces, ese test ya ha sido utilizado con éxito en otras especies vegetales. Hasta ahora han realizado el screening de aproximadamente 1000 familias M2 con peróxido de hidrógeno y aminotriazol y han identificado una familia que muestra segregación de plantas más tolerantes al estrés oxidativo.
Actualmente están cultivando las plantas más tolerantes de esa familia para obtener semillas de la generación M3 y también para hacer retrocruzamientos o backcrossing con la variedad MUC16, que es el fondo genético donde inducen las mutaciones originalmente. Y a partir de las generaciones M3 y BC2, comienzan el fenotipado de las plantas en campo y evaluarán el potencial agronómico de esos mutantes. Ahora, el screening para resistencias genéticas a enfermedades. Entonces, uno de los problemas más importantes en la horticultura bajo invernadero en Almería es el control de plagas y enfermedades, especialmente las virosis que se transmiten por insectos. Entonces, estas virosis son muy difíciles de controlar mediante tratamientos químicos. En el caso del calabacín, las mayores pérdidas de producción y rentabilidad se deben a dos principales factores, que es el oidio y el virus TOL-CNDV, que viene de las siglas Tomato Leaf Curl New Delhi Virus. Este virus es un vegomovirus y es transmitido por la mosca blanca y puede infectar a todas las curcubitáceas. Bueno, entonces, en colaboración con la Universidad Politécnica de Valencia, han identificado las primeras resistencias genéticas del virus TOL-CNDV en el género Curcubita y estuvieron llevando a cabo investigaciones para detectar resistencias genéticas a diferentes virus en colección de mutantes de calabacín. Ahora, para acelerar esos screenings masivos de plantas, cuentan con una nueva infraestructura científica que ha sido recientemente concedida a la Universidad de Almería y esta infraestructura les permitirá realizar fenotipados masivos de plantas hortícolas de manera pues muchísimo más eficiente. Aquí en la figura 8 podemos ver un ejemplo de esos screenings masivos de mutantes para resistencias a virus en calabacín. Con esta nueva infraestructura ellos esperan identificar pues rápidamente plantas que sean resistentes a diversos virus, mejorando así la capacidad de los cultivos de calabacín para que estos resistan a importantes problemas fitosanitarios. Bueno, aquí hay algunas preguntas relacionadas con el seminario. Pausa el video para intentar responderlas. Y aquí están las respuestas para que compares con lo que respondiste anteriormente. Y ahora sí, llegamos al final de esta exposición de mutaciones útiles para la mejora de hortícolas. Muchas gracias por quedarte aquí, espero que les haya gustado muchísimo y me despido.